¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la ansiedad, esas obsesiones que a veces nos rondan, o incluso ciertos patrones que repetimos sin saber por qué, tuvieran su raíz en una idea sobre la sexualidad? Pero no una idea cualquiera, sino una que, escandalizó al mundo hace más de un siglo. Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desentrañar juntos la visión psicoanalítica de la sexualidad, una que nos obliga a mirar nuestra propia historia de una forma, completamente nueva. Vale, para empezar, empecemos por lo básico, por lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Si digo la palabra sexualidad, ¿qué es lo primero que se nos viene? Pues la biología, ¿no? La reproducción, la atracción física, una idea bastante clara, directa. Podríamos decir que es el ABC. Pues bien, ese es nuestro punto de partida. Sección 1. La sexualidad. La definición común. Venga, vamos a poner sobre la mesa la visión tradicional, ese modelo que dominaba el pensamiento antes de que todo saltara por los aires. A ver, este era el modelo prefreudiano. Se partía de que la sexualidad era, pues, un instinto para la reproducción, que empezaba en la pubertad, se centraba en los genitales, estaba programada biológicamente y, por supuesto, regulada por las normas sociales. O sea, era un modelo súper aceptado, ¿eh? La sexualidad era vista como algo simple, un programa biológico que, se activaba en la pubertad con un único objetivo, tener hijos, la conservación de la especie. Y claro, cualquier cosa que se saliera de ese camino, pues era considerada una anomalía, una patología, así de simple. Sección 2. La idea escandalosa de Freud. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque en medio de esta visión tan ordenadita, tan biológica, llega una idea que lo va a poner todo patas arriba. Fijaos en la línea de tiempo. A principios de 1900, la visión que mandaba era esa. Sexualidad igual a biología. Y empieza en la pubertad. Punto. Pero en 1905, Sigmund Freud publica sus 3 ensayos sobre teoría sexual. ¿Y qué pasa? Pues que la obra no es recibida con curiosidad, que va, sino con un rechazo, pero un rechazo absoluto. Hay que pensar en el contexto claro. La infancia era vista como un periodo de inocencia pura, y la sexualidad era un tema de adultos, para reproducirse y ya está. Así que la idea de Freud fue, para decirlo suavemente, un escándalo de proporciones mayúsculas. Y aquí la tenemos, la tesis freudiana, el núcleo de toda la polémica. Dice, la sexualidad no comienza en la pubertad, no se reduce a los genitales y no está exclusivamente al servicio de la reproducción. ¡Boom! Cada parte de esta frase es un torpedo a la línea de flotación del modelo anterior. Lo que Freud estaba proponiendo es que la sexualidad era algo muchísimo más amplio, mucho más complejo, y sobre todo que estaba presente desde el mismísimo inicio de la vida. Pero ojo, y esto es crucial, ¿eh? Freud no estaba soltando una teoría abstracta para debatir en los cafés. No. Él vinculaba esta nueva idea de la sexualidad directamente con el origen del sufrimiento psíquico, con lo que él llamaba las neurosis. Sostenía que la causa de la ansiedad, de las obsesiones, de muchos problemas psicológicos estaba precisamente ahí, en la historia de esa sexualidad infantil que la sociedad y la propia persona negaban y reprimían. Sección 3. Instinto frente a pulsión humana. Vale, para entender bien este cambio de paradigma, este giro de 180 grados, tenemos que pararnos en una distinción que es, de verdad, fundamental. Está en el centro de todo el modelo. Y aquí está el meollo de la cuestión, la diferencia entre instinto y lo que Freud llamó pulsión. A ver, el instinto es como un programa biológico, ¿vale? Es para la especie, tiene un objeto y una meta fijos, y busca satisfacer una necesidad. Por ejemplo, un animal tiene hambre, y su instinto le dice busca este tipo de comida. Fin. Pero la pulsión humana, eso es otra cosa. Es un empuje psicológico, es individual, su objeto y meta son flexibles y, lo más importante, no busca satisfacer una necesidad, sino repetir una satisfacción. Es una diferencia brutal. Exacto. Esa es la definición de pulsión. Un empuje psicológico constante hacia la satisfacción, pero, y esto es lo importante, sin un objeto natural que venga de fábrica. Es parcial, está fragmentada y se puede satisfacer por vías, digamos, sustitutivas. Es decir, la pulsión humana es flexible. El objeto que la satisface puede cambiar, puede moverse, puede ser reemplazado por otro. Y esto, claro, explica por qué el deseo humano es tan increíblemente variado y complejo, y por qué no se puede reducir a una simple función biológica. Y el ejemplo clásico para entender esto es perfecto. Pensemos en un bebé. El bebé tiene hambre, ¿verdad? Eso es una necesidad biológica. Come, se sacia y la necesidad está cubierta. ¿Pero qué pasa después? Pues que sigue chupando, sigue con el chupete o el dedo, buscando ese placer en la boca. En ese preciso instante, la necesidad se ha separado del deseo. Ya no se trata de sobrevivir, se trata de repetir una experiencia placentera, una satisfacción. Justo ahí es donde nace la pulsión. Sección 4. La historia de nuestro deseo.
Entonces, si la sexualidad no es un programa biológico que se enciende y ya está, sino la historia de nuestras pulsiones, la pregunta es, ¿cómo se escribe esa historia? Pues bien, Freud propuso una serie de fases de desarrollo psicosexual para explicarlo. Pero mucho cuidado con esto. Es súper importante entender que no son etapas biológicas rígidas, no es como una escalera que todo el mundo sube de la misma forma y en el mismo orden. No, son más bien lógicas de organización, o sea, son formas en las que el placer y el deseo se van organizando y estructurando durante la infancia, siempre en relación con nuestro cuerpo y, por supuesto, con los demás. La historia empieza con la fase oral, donde, como su nombre indica, la boca es el centro de todo, el placer de incorporar, de chupar. Después pasamos a la fase anal. Aquí el placer se organiza en torno al control y la liberación, expulsar, retener. Y con esto se forma algo tan humano como la ambivalencia, esa mezcla de amor y odio. Finalmente, en la fase fálica, todas estas pulsiones anteriores se reorganizan alrededor de un símbolo central, preparando el terreno para las relaciones sociales más complejas. Sección 5. ¿Por qué importa esta teoría? Muy bien, todo esto puede sonar muy teórico, un poco abstracto, pero ¿cuál es la aplicación práctica? O sea, ¿por qué esta visión de la sexualidad sigue siendo tan relevante hoy en día para entender el malestar, el sufrimiento humano? Pues aquí está la pregunta del millón, la número 1. ¿Qué pasa cuando esas primeras formas de satisfacción, esos deseos tan tempranos, son negados, prohibidos o reprimidos? ¿Qué pasa cuando chocan con las normas sociales, con lo que la familia espera? Y aquí, en la lógica del síntoma, está la conexión. Para el psicoanálisis, un deseo o pulsión es reprimido, pero no desaparece, sino que retorna de forma indirecta. ¿Y cómo retorna? Pues se manifiesta como un síntoma psicológico, ansiedad, una obsesión, lo que sea. Ojo, un síntoma no es un error del sistema, no es que algo se haya roto. Es más bien una formación de compromiso, una solución ingeniosa, aunque dolorosa, que encuentra la mente. Es la manifestación disfrazada de un deseo que ha sido reprimido y que, como no puede salir por la puerta principal, pues habla a través del cuerpo o del comportamiento. Y esta idea que viene ahora es potentísima. El síntoma es una forma de memoria. Lo que se olvida retorna en el cuerpo, en la repetición, en el malestar. Pensemos en la llamada amnesia infantil, ese hueco que todos tenemos sobre nuestros primeros años de vida. Para el psicoanálisis no sería un fallo neurológico, sino el resultado directo de la represión. Pero claro, lo reprimido no se esfuma, vuelve, y no retorna como un recuerdo nítido que podamos contar, sino como un síntoma, como una repetición que no entendemos, como un malestar que no sabemos de dónde viene. El síntoma, por tanto, es como un archivo viviente de nuestra historia olvidada. Y con esta pregunta lo dejamos. ¿Es un síntoma una forma de memoria? Y si todos esos malestares, esas ansiedades, esas cosas que repetimos, no fueran simples fallos que hay que arreglar, sino mensajes cifrados de nuestra propia historia. Es una idea que, desde luego, invita a escuchar lo que nos pasa de una manera completamente diferente. Gracias por habernos acompañado.